Un encuentro con el Padre. Un lugar seguro para crecer y desarrollar la identidad de hijos de Dios. Conduce Marta Arias. Bienvenidos. Un encuentro con el Padre. Con Marta Arias. Hola, en estos últimos episodios hemos estado hablando acerca del nuevo nacimiento y la vida nueva que el Señor nos ha dado al hacernos una nueva creación en Él. Pero necesitamos recordar que hemos sido injertados en Cristo. Este es el plan de Dios para todos aquellos que le han dejado entrar a su corazón y le han dejado ser el Señor de sus vidas. Cuando hacemos esto, el Señor nos injerta espiritualmente en dos tipos de árboles. El árbol de olivo, donde nos está hablando de Israel, y el árbol de la vid, donde nos habla de Jesús. Venimos entonces a ser como olivas verdes en la casa del Señor y parte de su vid verdadera. Quisiera empezar este episodio hablando acerca de lo que significa un injerto. El injerto es una técnica hortícola que consiste en unir dos plantas o partes de plantas para que crezcan como una sola. En general se usa esta técnica para propagar variedades de frutos específicos y solo las plantas que están estrechamente relacionadas botánicamente del mismo género y especie forman una buena unión de frutos. Recordemos que nosotros fuimos hechos en el jardín del Edén a la imagen y semejanza de Dios. Pensamos como Él, sentimos como Él, nos parecemos a Él y su genética está en nosotros. El injerto se utiliza para combinar las características deseables de dos plantas, como la resistencia a las enfermedades de una planta con la capacidad de dar frutos de otra planta. Cuando decimos que somos injertados en Cristo, estamos hablando de que Él puso su vida en mí en el mismo grado en el que Él la tiene. No nos identificamos solo con su muerte y su resurrección, sino también con su vida como Él es hoy. Y al hablar de Él, hablamos de todo lo que Él tiene: salud divina, salud física, salud espiritual, toda la protección y provisión que necesitamos para vivir en esta tierra. Lo que pasa es que siempre que nos dirigimos a Él, creemos que está fuera de nosotros y tenemos que llamarlo para que haga muchas cosas, pero se nos olvida de que Él está dentro de nosotros. Él forma parte de nosotros y nosotros de Él porque fuimos injertados en Él. En el griego, la palabra usada por el apóstol Pablo para injertar es ekkentrizo, y es un verbo compuesto por dos palabras: ek, que quiere decir dentro de, y kentrizo, que quiere decir injertar, introducir mediante una incisión. Su significado literal es introducir una rama viva dentro de una planta para que ambos compartan una misma vida. Y en Romanos 11, del 17 al 21, el apóstol Pablo nos está hablando del plan de Dios para judíos y gentiles. Y el pasaje dice: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron ellas desgajadas para que yo fuera injertado. Bien,
por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. ¿Qué nos está enseñando este pasaje? Que el olivo siempre ha representado al pueblo de Israel, quien ha sido el pueblo elegido por Dios, pero no nos está mostrando a un Israel político, sino a un Israel bajo un pacto con Dios, un pacto establecido con Abraham. Y las raíces nos están hablando de las promesas hechas a los patriarcas. Pero en el versículo 18 nos enfatiza diciendo: no eres tú quien sustenta la raíz, sino la raíz a ti. El creyente no crea el pacto, el creyente participa del pacto de Dios con su pueblo. No somos nosotros los que sostienen el plan de Dios, nosotros somos sostenidos por su plan. Las ramas naturales representan a los descendientes naturales de Israel. Y Pablo aclara: no todas las ramas naturales fueron desgajadas, sino que solo algunas por incredulidad. Y las ramas silvestres nos representan a nosotros, los gentiles, es decir, todos aquellos que no pertenecemos al pueblo de Israel. Los gentiles creyentes en Jesús fuimos injertados en el olivo, no por nuestro mérito, sino por la fe. ¿Cómo ocurre el proceso espiritual del injerto? Primero, las ramas silvestres no pueden cambiar por sí mismas, por sí solas. No pueden producir el mejor fruto cultivado. Necesitan estar unidas a otro árbol que sí lo pueda producir. Esto nos recuerda las palabras de Jesús cuando nos dice en Juan 15: separados de mí, nada podéis hacer. Segundo, una vez la rama es injertada, la savia no proviene de ella, proviene de la raíz del árbol al cual hemos sido injertados. Esto quiere decir que la vida abundante o vida nueva que hay en nosotros ahora proviene de Jesús. Somos parte de sus pactos y no proviene de nuestro esfuerzo humano. 3. Después de ser injertados en ese olivo, entonces la rama empieza a producir un fruto diferente. Esa rama no pudo cambiar su naturaleza por sí misma. Ahora participa de otra fuente de vida, de manera que tenemos la vida de Dios en nosotros, una vida nueva que antes no teníamos. Así que permanecemos en Cristo porque hemos nacido de Él. En 2 Corintios 5:17 en la Biblia amplificada nos dice: por tanto, si alguno está injertado en Cristo, el Mesías, que significa el ungido, nueva criatura es, una criatura hecha del todo. Lo viejo, la anterior condición moral y espiritual ha pasado. He aquí que lo fresco y lo nuevo ha llegado. Este versículo nos define como creyentes, pero también es la base de quiénes somos como personas y el propósito que tenemos en nuestra vida, porque somos nuevos seres en Jesús y delante de nosotros hay una vida abundante. Cuando recibimos la salvación nos convertimos en una persona completamente nueva. Nuestra antigua forma de vida se ha ido. Jesús ha cargado con nuestra naturaleza de pecado y nos ha revestido con su justicia, nos ha hecho justos y ha venido a morar en nosotros. En el jardín del Edén Dios caminaba con Adán, pero en el Nuevo Testamento con Jesús Él viene a vivir dentro de nosotros.
Cuando usamos la expresión de que somos una nueva creación en Cristo, muchas veces nos limitamos a pensar que debemos ser mejores personas y no pecar tanto, pero ahí nos estamos equivocando, porque hay muchas personas que practican otras religiones y se portan mejor que muchos cristianos. Convertirse en una creación en Cristo no es modificar el comportamiento. Se trata de un nuevo estilo de vida porque Jesús me habita y mi vida es transformada profundamente porque la vida que yo vivo es la vida de Jesús. Así es como funciona un injerto. La vida que debemos vivir en esta tierra es la misma vida que Jesús vive en el cielo. Necesitamos entender que somos un ser espiritual haciendo vida dentro de un cuerpo físico y no podemos seguirnos viendo a nosotros mismos con nuestras limitaciones faltantes. Necesitamos mirar al nivel del espíritu. No hemos entendido la magnitud de la vida de Cristo en nosotros. Son muchas las promesas y las bendiciones que Jesús tiene y las tenemos en nosotros, pero no las vemos en nuestra realidad porque no creemos. En Juan 15 nos dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y luego se refiere a nosotros cuando dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, Él lo quitará. Pero todo el que lleva fruto, Él lo limpiará para que lleve más fruto. Así que Jesús es la planta que tiene toda la salud y la vitalidad para que nosotros, siendo la rama injertada, traigamos el fruto que el árbol nos provee para dar. Estamos siendo alimentados de la savia que alimenta a Jesús. Ser injertados no significa cambiar de religión. Ser injertados significa dejar entrar a Jesús en nuestro corazón para que more en nuestra vida y recibir una fuente nueva de vida, de una vida abundante. Significa participar de las promesas del pacto, todas esas bendiciones que el Señor nos ha prometido y que no hemos visto realidad en nuestra vida hasta que ejercitemos nuestra fe. Injerto significa depender completamente de la vid, quien es Jesús, y de sus raíces, de sus bendiciones, sus promesas. Y no olvidar que la savia que lo alimenta a Él, me alimenta a mí. También significa recordar que nosotros no somos quienes sostenemos al árbol, es Jesús quien nos sostiene a nosotros. Y todo esto lo hemos obtenido por gracia, porque fuimos injertados en el olivo para disfrutar de las bendiciones del pacto, pero también fuimos injertados en Él, quien es la vid verdadera. Él está en nosotros y nosotros en Él. Mientras permanezcamos unidos a la vid, la vida de Dios permanecerá fluyendo en nosotros para producir el fruto que Él nos da para producir. Oremos. Te damos gracias, Padre, por hacernos parte de tu olivo y de tu vid. Gracias por extendernos tu gracia y tu misericordia e incluirnos en tu plan por amor. Gracias por cargar con nuestros pecados y justificarnos ante el Padre. Gracias por hacernos parte de ti mismo. Ayúdanos a entender esta verdad y a vivir en ella. Te amamos, te adoramos, te bendecimos, Señor. Padre, oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Es impresionante pensar que somos parte de Jesús porque fuimos injertados en Él y su misma vida corre por nuestro interior.
Este es un mensaje que ha bendecido mi vida profundamente. Espero que sea de bendición para ti. Dios te guarde. Recuerda que si deseas comunicarte con nosotros, lo puedes hacer escribiéndonos a nuestro correo electrónico unencuentroconelpadre@gmail.com. Un abrazo y que Dios te bendiga. Un